Segundo básico, muy buenos días. Les saluda Miss Katy. Esta es su clase de comunicación y lenguaje. Para esta semana vamos a estar trabajando de las páginas 141 a la 151. Esta es su exposición de comunicación y lenguaje. La vamos a repetir, por favor repitan en su casa. Sintagma. Se le denomina sintagma a la unidad lingüística constituida por una o más palabras que establecen relaciones gramaticales y semánticas. El predicado de la oración es una oración que afirma o niega al sujeto. Tipos de lectura: lectura silenciosa, lectura oral, lectura intensiva o reflexiva, lectura extensiva o mediana, lectura selectiva o lectura rápida o vistazo. El realismo se define a través de la comprensión del concepto de la realidad. Esta es su exposición, por favor estén repitiéndola en su casa. En comunicación y lenguaje para esta semana vamos a estar viendo estos temas, que van a ser 5 temas. Vamos a explicar cada uno de ellos para luego realizar los ejercicios en su texto. Vamos a estar viendo el primer tema, que es el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es de lo que se habla en la oración. Por ejemplo, tenemos esta oración: el cactus grande está al final del jardín. El sujeto de la oración termina a donde inicia el verbo, porque donde inicia el verbo, ahí inicia ya el predicado. Entonces vamos a definir cuál es el sujeto de esta oración. El cactus grande está al final del jardín. El sujeto, como les comentaba, es de lo que se está hablando en la oración. Entonces el sujeto completo sería el cactus grande. A partir de esta ya es el predicado, ese es un verbo. El cactus grande sería entonces el sujeto. Ahora el sujeto cuenta con 2 partes principales. Una de ellas es el núcleo del sujeto, es la palabra exacta de lo que se está hablando en la oración. Y las otras es el determinante. Como vimos la semana pasada, vimos los determinantes, aquí, allá estuvimos viendo los determinantes. Entonces el determinante y el complemento. El complemento por lo regular es un adjetivo, como también vimos la semana pasada, que los adjetivos son los que describen al sustantivo. Entonces aquí sería: el cactus grande es el sujeto completo. El núcleo del sujeto es solo una palabra de la que se está hablando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cactus. Cactus sería el núcleo del sujeto. ¿Cuál es el determinante? Aquí en este caso, él sería el determinante. Está determinando qué objeto es el cactus. ¿Y cuál sería el complemento? Recuerden que los complementos por lo regular son adjetivos, son palabras que están describiendo al sujeto. En este caso es grande. Grande sería el complemento que está describiendo al núcleo. Y así tenemos entonces el sujeto de la oración, es de lo que se habla en la oración. Está compuesto por el núcleo del sujeto, la palabra principal, por el determinante y por el complemento, que son los adjetivos. Pasamos a los sintagmas. Los sintagmas son un grupo de palabras, como lo vimos en su exposición, son un grupo de palabras que, según el lugar donde estén situadas en la oración, se determina qué clase de palabras van a ser. Por ejemplo, en qué gramática van a estar establecidas. Por ejemplo, tenemos el sintagma nominal. El sintagma nominal son las palabras que están en el sujeto, que están hablando acerca del sujeto. Las palabras, y más adelante vamos a ver un ejemplo, son las palabras que están hablando acerca del sujeto. Ese es el sintagma nominal. El sintagma verbal son las palabras que están hablando del verbo, de la oración, del predicado.
tenemos el sintagma preposicional. Son las palabras que están describiendo a la preposición en la oración. Las preposiciones, recordemos que son en, adentro, afuera, arriba, abajo. Bueno, las palabras que acompañan a las preposiciones, que no solo son esas, hay muchas preposiciones. Ese se llama sintagma preposicional. El sintagma adjetival son las palabras que acompañan al adjetivo en la oración. El sintagma verbal, ya lo habíamos visto aquí, son las palabras que acompañan al verbo en la oración. Y el sintagma preposicional ya lo habíamos visto también, son las palabras que acompañan a la preposición. Aquí era interjecional, que son las palabras que acompañan a una interjección. Las interjecciones, recordemos que son las palabras que expresan emoción. ¡Oh, no! Por ejemplo, entonces las palabras que acompañan a la interjección se llaman sintagma interjeccional. Muy bien, estas son las clases de sintagmas. Entonces sabemos que los sintagmas son un grupo de oración y dependiendo cómo estén situados en la oración, así se les llama, dependiendo a qué palabras estén acompañando en la oración, ese es el nombre que se les va a dar. Vamos a hacer un ejercicio más adelante para poder identificar bien los sintagmas. Tenemos ahora la estructura del sujeto. Ya lo habíamos visto, el sujeto tiene tres, que es el núcleo, la palabra exacta de lo que se está hablando, el determinante y los complementos, que es el adjetivo que está describiendo al núcleo. Esos son los componentes, la estructura del sujeto. Tenemos modificadores directos y modificadores indirectos. Los modificadores directos dice que están unidos, están unidos al núcleo directamente, al núcleo de la oración del sujeto o al núcleo del predicado. Están unidos directamente a ellos, están describiéndolos directamente. Y el modificador indirecto dice que está unido al núcleo solo a través de un enlace. Por ejemplo, en la oración, aquellos zapatos altos de Marcelo. El núcleo es zapatos, porque estamos hablando de zapatos. Ese es el núcleo. ¿Cuál es el modificador directo? Aquellos zapatos. Se está modificando directamente el núcleo, entonces es un modificador directo. Altos también está modificando directamente el núcleo, así que es un modificador directo. De Marcela. De es un modificador indirecto porque solo se une a través del enlace que es Marcela para describir a los zapatos. No los está describiendo directamente, por eso es un modificador indirecto. Entonces la diferencia del modificador directo con el modificador indirecto es que el modificador directo modifica directamente al núcleo. Y el modificador indirecto no lo modifica directamente, sino solo a través de un enlace. Muy bien, y vamos a pasar al predicado de la oración. El predicado de la oración es lo que describe al sujeto de la oración, habla del sujeto de la oración o lo describe. Y por lo regular siempre empieza con un verbo. Y tenemos dos clases de sujeto. Tenemos dos clases de predicados. Tenemos el predicado nominal y el predicado verbal. El predicado nominal solo es un enlace al sujeto. No está demostrando acción, solo lo está como describiendo. Y el predicado verbal, ese sí muestra acción, muestra la acción del sujeto. O sea que el predicado nominal solo es un enlace, describe al sujeto, y el predicado verbal sí muestra la acción del sujeto. Por ejemplo, dice, la sutil princesa vivía en un palacio. La sutil princesa vivía en un palacio. Vivía
es el predicado, demuestra acción. Así que es un predicado verbal. La princesa vivía. Está diciendo el sujeto que la princesa, cuál es la acción que ella realizaba, vivía. Es una acción, entonces por eso es un predicado verbal. Ahora el otro ejemplo. La chica de rojo está despampanante. Está, es el verbo aquí, no está demostrando acción, solo está mostrando un enlace al sujeto. Solo está haciendo la función de enlace del sujeto a su complemento. Entonces, este es un predicado nominal porque no demuestra acción. Estas son las dos clases de predicado. Sería el nominal, que es un enlace del sujeto, y el verbal, que demuestra acción del sujeto. Muy bien, y vamos a terminar con nuestro último tema para esta semana. Y nuestro último tema para esta semana se llama vicios de la lectura. Los vicios de la lectura, vocalización. Vicios de la lectura dice, pero son clases de lectura que practicamos como humanos. Vocalización es la número 1. Vocalización dice que es cuando ustedes leen en voz alta, ya sea para ustedes mismos, para su familia o para un público. Entonces la lectura, vocalización, es leer en voz alta. Subvocalización dice que solo es leer para uno mismo. Solo lee y su mente lo está procesando, nadie lo escucha, para uno mismo. Tenemos la lectura de regresión. La de regresión dice que es cuando ustedes están leyendo y de repente se recuerdan de algo, pero no se les viene muy bien cómo es que había dicho el escritor. Regresan a buscar en los capítulos anteriores o en las páginas anteriores para verificar que la información que tengan, la que están pensando, la que están requiriendo, sea la que sí escribió el escritor, o que para corregir si ustedes la habían interpretado mal. Entonces, de regresión es solo, se regresa a la lectura anterior para poder reafirmar algunos hechos que ustedes necesitan saber acerca de esa lectura. Muy bien, y tenemos la lectura con movimientos corporales. La lectura con movimientos corporales no solo es cuando ustedes están leyendo en voz alta, sino que están leyendo en voz alta y además están haciendo ademanes o están siguiendo la lectura con su dedo, o con un marcador, o con un lapicero, o conforme van leyendo, están moviendo los brazos, están haciendo los gestos de la lectura. Esa es la lectura con movimientos corporales. Muy bien, estos son los 5 temas que vamos a estar viendo. Vamos a realizar los ejercicios en el libro, los voy a acompañar para que puedan realizarlos. Y aquí tenemos su libro. Vamos a realizar el ejercicio en la página 143 de su libro, por favor. Página 143. En la 143 dice, subraya en cada oración el tipo de sintagma indicado. Entonces, en la primera oración en paréntesis dice sintagma adverbial. Vamos a subrayar el sintagma adverbial. Para eso debemos de buscar el adverbio. Dice, la mascota de Antonia habla todo el día con los perros. Todo el día. Todo es el adverbio, entonces el sintagma adverbial sería todo el día. Pasamos a la B, dice que vamos a buscar el sintagma preposicional. Así que es importante que buscamos la preposición en la oración. María, Paula y Javier Andrés estudiarán en Toronto. En es la preposición, así que en Toronto es el sintagma preposicional. En la otra vamos a buscar el sintagma adjetival. Entonces vamos a buscar el adjetivo en la oración. Sin duda alguna, mi maestra está muy enfadada. ¿Cuál es el adjetivo en esta oración? Muy. Entonces el sintagma adjetival sería muy enfadada. Vamos a buscar el sintagma nominal. El sintagma nominal describe directamente al núcleo. Entonces, mi padre es médico pediatra. Padre es el núcleo.
Mi padre sería entonces el sintagma nominal. Pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a identificar los determinantes, el núcleo y el complemento del sujeto. Vamos a buscar el sujeto, el determinante y sus complementos. La hermana de Pablo ganó el concurso de cuento. La hermana de Pablo es el sujeto. ¿Cuál es el núcleo? Hermana. ¿Cuál es el determinante? La. ¿Cuál es el complemento? De Pablo. Pasamos al siguiente, la siguiente oración. Mis alumnos más estudiosos aplican el método científico en sus investigaciones. Mis alumnos más estudiosos. Hasta aquí es el sujeto. ¿Cuál es el determinante? Mis. El complemento, más estudiosos. El imaginario social es una creación del Estado. El imaginario social. Imaginario es el núcleo del sujeto. Él es el determinante. Social es el complemento. Las vacaciones de mis sueños son en París. Las vacaciones de mis sueños. Vacaciones es el núcleo, las el determinante, de mis sueños el complemento. Muy bien. Dice que circula con diferente color el modificador directo o el indirecto del sujeto de la oración. Recordemos que el modificador directo describe directamente al núcleo y el modificador indirecto solo a través de un enlace. Unos buzos avesados exploraron la fosa de Marianas. Entonces circula con diferente color el modificador directo y el indirecto. Vamos a usar rojo para el modificador directo y verde para el modificador indirecto. Buzos es el núcleo, el modificador directo es unos, así que lo vamos a circular de rojo. La fosa de Marianas. La es el modificador indirecto porque solo se conecta con el sujeto a través del enlace que se exploraron. Lo circulamos entonces con verde. La. Un edificio ruinoso colapsó la semana pasada. Edificio es el núcleo. Entonces sería el modificador directo. La sería el modificador indirecto. Con rojo y verde, por favor. Estos caracoles del mar Caribe tienen un valor incalculable. Caracoles es el núcleo. Estos es el modificador directo. Es el modificador indirecto. Muy bien. Y ahí, por favor, les vamos a decir que por favor ustedes me hagan la última oración. Y vamos a hacer la 4 y la 5, que solo deben de contestar esa oración. Pasamos al predicado de la oración, que ya lo habíamos explicado. Y entonces nos corresponde hacer el ejercicio. Identifica y circula el verbo, el núcleo, el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Vamos a circular el núcleo del predicado y vamos a subrayar los complementos. Identifica y circula el verbo, el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Identifica y circula el verbo, el núcleo, el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Muy bien, vamos a identificar el sujeto y el predicado en cada oración. Usemos los mismos colores como usamos anteriormente. De rojo vamos a subrayar el núcleo y de verde vamos a subrayar el predicado. Alexander von Humboldt, un renombrado científico alemán, exploró América del Sur. Alexander von Humboldt es el sujeto, termina hasta alemán. Alexander von Humboldt, un renombrado científico alemán, hasta ahí es el sujeto, exploró América del Sur, es el predicado. De rojo aquí y de verde aquí. Vamos a circular el núcleo del sujeto. El núcleo del sujeto es Alexander von Humboldt. Ese lo circulan con lápiz o lapicero. ¿Y cuál es el núcleo del predicado? Exploró. Exploró es el núcleo del predicado. Vamos a hacer uno más.
Jimena y Javier juegan rugby en el extranjero. Jimena y Javier es el sujeto. Juegan rugby en el extranjero es el predicado. El núcleo del sujeto es Jimena y Javier. Y el núcleo del predicado es juegan. Así terminan estas oraciones, por favor. Y vamos a leer el texto. Y extrae, dice, del texto 3 oraciones con predicado nominal y 3 con predicado verbal. Recuerden que el predicado nominal solo es un enlace del sujeto al predicado y el predicado verbal es una acción del sujeto. Entonces busquen esas oraciones, 3 de predicado nominal y 3 de predicado verbal y las escriben aquí, por favor. Igualmente aquí vamos a leer este texto en la página 147, por favor. Leemos el texto y vamos a escribir oraciones con objeto directo y oraciones con objeto indirecto. Recuerden que el objeto directo modifica directamente el núcleo y el objeto indirecto lo modifica indirectamente a través de un enlace, así como explicamos al inicio de la clase. Subraya y luego tenemos el otro ejercicio. Subraya el complemento circunstancial en las siguientes oraciones. El complemento circunstancial es las palabras que dan más información acerca del núcleo del sujeto. Dan más información. Entonces, por ejemplo, la número 1 dice, Marisela, mi amiga, llegó muy apresurada. Marisela es el núcleo, mi amiga es el complemento circunstancial porque da más información acerca de Marisela, así que circulamos mi amiga. El otro dice, los alumnos regresaron demasiado tarde. Los alumnos regresaron demasiado tarde. Entonces, demasiado tarde, demasiado es el complemento que da más información de qué tan tarde llegaron, demasiado. Entonces, el complemento circunstancial da más información acerca del sujeto o acerca del predicado. Tenemos el otro, dice, los padres de Antonio llegaron a la ciudad. Los padres es el sujeto, de Antonio es el complemento circunstancial porque da más información acerca de los padres, así que circulamos esa oración. Muy bien, y vamos a hacer un parrafito aquí pequeño de 3 líneas con oraciones con complemento circunstancial y las vamos a identificar de color verde. Hagan un parrafito aquí y ponen oraciones con complemento circunstancial. Recuerden que el complemento circunstancial son palabras que dan más información acerca del sujeto o del predicado. Lo escriben ahí, por favor, y la subrayan de color verde. En la página 148, aquí arriba tenemos una definición. Ustedes van a circular la palabra que responde a esa definición. Entonces dice, sobrevivir, perdurar, permanecer. ¿Qué palabra responde a este significado? Tenemos revisar, subsistir, fallecer y sucumbir. La palabra es subsistir. Subsistir significa lo que está aquí arriba. Vamos a resolver la una y la última. La última dice, emancipar, libertar, desvincular. ¿Qué palabra responde a esta definición? Sojuzgar, tiranizar, esclavizar, independizar. La palabra es independizar. Por favor, hacen las demás ustedes. Y aquí tenemos un listado de preposiciones. Miren, bajo, a, ante, tras, con, contra, desde, por, de, sobre. Con estas preposiciones, por favor, completan este párrafo. Está bien fácil. Completan para que tenga sentido el párrafo. Muy bien. Y aquí vamos a la página número 149, que es un ejercicio bien fácil y bonito porque tiene la pregunta.
tiene el espacio y tiene selección múltiple. Usted selecciona qué respuesta es adecuada para completar la oración. Por ejemplo, los son desgracias ocasionadas por fenómenos naturales o por acciones del. Entonces sería, los terremotos son desgracias ocasionadas por fenómenos naturales o por acciones del volcán. Los desastres son desgracias ocasionadas por fenómenos naturales o por acciones del ser humano. Los accidentes son desgracias ocasionadas por fenómenos naturales o por acciones del automóvil. Aquí sería, la respuesta sería la B. Entonces así, por favor, concluyen su ejercicio, seleccionan la respuesta correcta. Y aquí, en la página 150, tenemos los vicios de la lectura que ya les habíamos explicado: vocalización, subvocalización, regresión y movimientos corporales. En base a esta lectura y la explicación que vimos al inicio de la clase, vamos a responder en la página 151. Y con esto hemos terminado su clase de comunicación y lenguaje. Mucho gusto saludarlos, chicos de segundo básico.